Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es la doctora Excel Domínguez Vázquez, soy R2 de Imagen Diagnóstica y Terapéutica en la IMSS Mérida y hoy les voy a hablar de las lesiones benignas de la mama. El contenido de esta clase son hablar sobre los cambios fibroquísticos, vamos a ver la evaluación de los quistes, definir cómo son los fibroadenomas versus los cambios fibroadenomatoideos y terminando por los adenomas. Bueno, primero voy a mencionar las características que tienen las lesiones benignas, tanto en imagen, tanto en ultrasonido como en la mastografía. Todas las lesiones benignas, en cuanto a su forma, las formas que predicen una benignidad en las lesiones son que sea tanto ovalada como que sea redondeada. La orientación va a tener un eje que es mayor el eje transverso, entonces se le dice el eje mayor paralelo a la piel. En cuanto a los márgenes, van a ser márgenes que estén bien circunscritos, es decir, muy delimitados, y la ecogenicidad puede ser muy variada, tanto anecoica, hipoecoica o incluso isoecoica a la grasa o hiperecoica. Los hallazgos posteriores igualmente son variables, desde tener cambios acústicos cambios acústicos como un refuerzo acústico posterior o una sombra acústica, es variable. Las calcificaciones generalmente son calcificaciones benignas en macrocalcificaciones. Las cápsulas van a ser unas líneas finas o incluso se puede haber un signo del halo, que se forme un anillo radiolúcido que va a rodear un nódulo circunscrito. En cuanto a la mastografía, las formas son muy parecidas, igualmente va a ser formas ovaladas o redondeadas, los márgenes van a ser bien circunscritos o delimitados. En cuanto a la densidad, isodensas, hipodensas y las calcificaciones, entre mayor densidad es igual a mayor probabilidad de benignidad. El primer tema, que son los cambios fibroquísticos. Estos van a ser un proceso benigno que es el más frecuente de la mama. Van a ser parte de las llamadas aberraciones en el desarrollo normal de la involución de la mama o cambios ANDI por sus siglas, las cuales van a abarcar cambios que van a estar asociados con todas las variaciones que va a tener el parénquima mamario asociados a los cambios en los niveles hormonales y en el envejecimiento. Estos cambios fibroquísticos van a suceder entre edades entre 20 y los 40 años, con un pico antes o durante la menopausia. De lo que se tratan estos cambios son cambios que comienzan como dilataciones de los conductos intralobulares y del conducto terminal intralobular, perdón. Y entonces va a haber una combinación de dilataciones quísticas de los conductos asociada a una esclerosis que va a tener el estroma intralobar. Esto va a agrandar, como lo muestran los esquemas, va a agrandar toda la unidad ductolobular terminal. Va a haber a veces una variable afección lobar. Esto quiere decir que pueden observarse áreas de fibrosis, esclerosis y hialinización en una parte del óvulo, pero puede haber cambios quísticos en otra parte del mismo, por lo que la apariencia pues es muy amplia. A medida que el grado de la dilatación de los conductos va a progresar, algunos conductos se van a incorporar a otros conductos que ya están dilatados y que estén adyacentes y van a adquirir una forma quística, pero pues esto lo veremos en un momento. Y esta dilatación va a comprimir el estroma que está adyacente y va a disminuir cada vez más el número de los conductos residuales dentro de cada lóbulo. Por ejemplo, como ya les mencioné, el esquema muestra los cambios fibroquísticos precoces de tanto las porciones extralobar como intralobar del conducto terminal y de los conductillos intralobares. Se van a dilatar, se van a llenar de líquido, por lo que el aspecto normal que va a tener la unidad ductolobular isoecoica se va a perder y el tejido se va a hacer fibroesclerótico y se va a volver hiperecogénico. En cuanto a los hallazgos en imagen y primero clínicamente, se va a manifestar por molestias como dolor a la palpación. Generalmente es multifocal y de manera bilateral. Tiene una presentación que es cíclica y puede aumentar premenstrualmente. Otros síntomas es que la paciente se sienta una nodularidad o una induración
y puede presentar secreción por el pezón. Mejora durante el embarazo y la lactancia e incluso posterior a la menopausia. La paciente se explora, siente un engrosamiento que lo refiere como una forma de placa o múltiples áreas irregulares en su mama, y va a predominar pues en cuadrantes superiores y externos por la distribución de la mama, ¿ok? Dentro de los hallazgos de imagen, en una mastografía se van a ver zonas densas, van a estar difusas. Estas densidades pueden superponerse con densidades de quistes. Se van a ver a veces como densidades asimétricas en la mastografía, que va a requerir un complemento con un ultrasonido para su valoración. A veces se van a observar como calcificaciones de baja densidad. En el ultrasonido también va a ser variable y varía según el estadio del desarrollo y del grado de la dilatación quística y de la esclerosis. Cuando la dilatación es mínima, los microquistes pueden tener un volumen mediano con un estroma esclerótico que los va a estar rodeando. Lo más habitual es que se vean las imágenes de características ecográficas similares a los quistes. Y en cuanto a su diámetro máximo de los quistes, se pueden subdividir en 3 tipos, que el tipo 1 también es llamado de pequeñas formaciones y son tumoraciones quísticas que van a tener un diámetro menor a 0.5 centímetros. El tipo 2 o de medianas formaciones es entre 0.5 y 2 centímetros y el tipo 3 o de grandes formaciones de más de 2 centímetros. Bueno, los primeros ejemplos son dos estudios de mamografías. La primera va a ser una imagen de una proyección oblicua medio lateral en una mama compuesta por tejido adiposo casi en su totalidad, en donde se va a identificar en tercio medio y hacia cuadrantes superiores una imagen nodular de márgenes circunscritos que va a estar hiperdensa y no va a tener otros hallazgos asociados. Y en las otras imágenes adyacentes se van a observar mamografías en proyecciones tanto cranocaudal como oblicua medios laterales en unas mamas que son heterogéneamente densas, lo que puede ocultar nódulos pequeños, en donde se van a identificar una asimetría global de mama izquierda que va a afectar principalmente cuadrantes superiores e internos. Estos hallazgos fueron después confirmados con una traducción ecográfica de cambios fibroquísticos. En el ultrasonido, de esos tenemos dos ejemplos de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, donde se observa en la primera imagen la morfología dilatada de forma quística que va a tener la unidad terminal ducto lobulillar. Se va a observar como un nódulo de morfología irregular, circunscrito, heterogéneo, con un estroma intralobar que va a ser discretamente ecogénico por los cambios que va a tener de esclerosis. En el ultrasonido más inferior, posterior a la aplicación Doppler, se identifica una zona que es una zona hipoecoica que va a estar muy mal definida, pero va a estar constituida por imágenes quísticas pequeñas que van a estar agrupadas y que posterior a la aplicación del Doppler color se observa una hiperemia. También son hallazgos ecográficos en relación a cambios fibroquísticos. Después del desarrollo de estos pequeños cambios fibroquísticos que todavía se observan los conductos y pequeños acinos dilatados, van a haber una transformación ya un quiste en tensión. Entonces, hablando de los quistes, estos van a ser causados por una distensión excesiva ya de las unidades lobulillares del conducto terminal. Va a haber una dilatación de acinos lobulares y va a haber una obstrucción del conducto eferente, con un llenado progresivo de líquido, esclerosis también del tejido conectivo tanto intralobulillar, y va a haber una coalescencia de los conductos que se dilataron, se van a unir en una masa que va a estar primero polilobulada hasta que después va a pasar a ser un único quiste ya en tensión, como lo muestra este esquema, observando primero la dilatación progresiva de acinos y luego van a empezar a coalescer y van a formar un quiste que ya va a ser detectable tanto en imagen o después por la paciente. En cuanto al tamaño, se puede clasificar como micro y macroquístico. Si es menor o igual a 3 milímetros, si es menor, pues va a ser un microquiste, si es mayor, va a ser un macroquiste.
Los factores de riesgo es una una influencia hormonal. Va a predominar dentro de la tercera a la quinta década. Y como ya lo dije, tiene una influencia hormonal. Pueden estar solitarios, pero a menudo van a ser múltiples. Entonces, en este ejemplo, son varias imágenes en el de ultrasonido en escala de grises, en donde se va a observar primero una unidad ductolobulillar, unidad ductolobulillar terminal normal, con una posterior dilatación quística. Pues primero va a ser una pequeña dilatación quística y luego ya se hace ya más moderada con el inicio de la confluencia de estas dilataciones, y posteriormente va a formar un quiste a tensión que puede ser ya detectable en el ultrasonido. Los quistes simples pueden presentarse como unas masas palpables en el 25%, pero en muchas ocasiones suelen ser asintomáticas y van a presentar estas 5 características ultrasonográficas básicas. Debe ser una morfología redondeada u ovalada, de bordes van a ser bien circunscritos, el contenido va a ser un contenido anecoico, una cápsula externa delgada y ecogénica, y van a presentar el refuerzo acústico posterior. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises, en donde se observa un nódulo de morfología ovalada con un eje mayor paralelo a la piel. Los márgenes van a ser bien circunscritos, el contenido es anecoico, y tiene una cápsula exterior que es ecogénica y delgada, con un importante refuerzo acústico posterior, que si se le aplica Doppler color, se identifica avascular. Este es otro ejemplo de un ultrasonido en escala de grises, en donde se va a observar un nódulo de morfología ovalada, de márgenes bien circunscritos, de una pared imperceptible y anecoico, que va a condicionar un importante refuerzo acústico posterior, y que tras la aplicación Doppler color no va a presentar un flujo sanguíneo ni interno o periférico, y no va a presentar tampoco otros hallazgos asociados. En cuanto a cómo se observan en la mastografía, como ya mencioné, van a ser tanto masas, o sea, van a ver como nódulos redondeados ovalados, circunscritos, o incluso sus bordes van a estar parcialmente oscurecidos. Pueden tener una densidad inferior o similar al parénquima, y como ya mencioné, pueden ser múltiples, bilaterales y fluctuantes, es decir, que pueden variar conforme a los ciclos menstruales. En ocasiones van a contener calcificaciones en las llamadas leche cálcica, que son calcificaciones benignas, por lo que es necesario hacer una proyección lateral o tangencial. Pueden presentar también un halo radiolucente. Este es debido a un efecto que se llama efecto match, que va a pasar a nivel de los conos de la retina, en donde los conos van a suprimir o sea, los conos adyacentes a un objeto brillante se van a suprimir, entonces se va a marcar como un margen que va a estar nítido. En este primer ejemplo es una amplificación de una proyección oblicuo mediolateral de una mamografía de mama izquierda, la cual presenta una composición de mamas heterogéneamente densa que puede ocultar algunos nódulos pequeños, en donde se observa a nivel de cuadrantes superiores en el tercio medio un nódulo de morfología redondeada de márgenes circunscritos que es hiperdenso al parénquima mamario adyacente. Las siguientes son una amplificación de mastografías en proyecciones oblicua medio lateral y una proyección cranocaudal de mama izquierda en mamas muy densas, lo que disminuye la sensibilidad mamográfica, donde se observa en cuadrante superior externo y a nivel de tercio medio un nódulo de morfología redondeada de bordes oscurecidos hacia inferior, es isodensa al parénquima mamario, y mencionaba que la traducción ecográfica se realizaba con un quiste simple. En cuanto al estudio de resonancia magnética, se va a tener un comportamiento en T1
Hipointenso, se va a observar, como ya lo mencioné, un nódulo, masa circunscrita que está redondeado o está ovalado, es homogéneo. En secuencias STIR va a observarse hiperintenso, como es el intensidad de líquido, y homogéneo. Cuando se le administra medio de contraste, no va a presentar un realce y la pared va a ser imperceptible también. Este es un estudio de resonancia magnética que va a estar ponderada en STIR, en un plano axial, en mamas con tejido fibroglandular que es heterogéneo. Se van a observar múltiples nódulos de morfología redondeadas, de márgenes circunscritos, que se presentan de manera bilateral y son homogéneos. Van a corresponder a quistes simples y algunos de ellos, como los marcados en las flechas, tienen una intensidad intermedia en probable relación a contenido proteináceo, pero ahorita estamos viendo que los quistes simples van a ser hiperintensos y homogéneos. Ok, todo de los quistes simples, pues tenemos una categoría BIRADS 2. Cuando tenemos microquistes agrupados, bueno, vamos a cambiar a una categoría que BIRADS lo clasifica como un BIRADS 3. Estos van a ser unos quistes simples que van a tener un tamaño, una medida promedio de 2-3 milímetros. Son separados por un septo que va a ser fino, menor a aproximadamente de 5 milímetros. No va a tener ningún componente sólido y pues en este esquema se ven algunos acinos dilatados con el septos finos que los separan. En la imagen de mamografía vamos a observar nódulos de morfología ovalada, pueden estar oscurecidos en alguno de sus bordes o presentar microlobulaciones, se van a ver circunscritos y la densidad va a ser menor o igual al parénquima glandular circundante. Pueden presentar también las calcificaciones benignas en leche de calcio. Entonces, en este ejemplo es una amplificación de una mastografía en proyección cranocaudal mencionada de mama derecha, donde se observa un nódulo que es de morfología ovalada, de márgenes que están circunscritos, que es isoecoico al parénquima mamario, que en posterior traducción ecográfica mencionaba eran microquistes agrupados. En el ultrasonido se van a observar como masas circunscritas o microlobuladas, y esto de las lobulaciones pues está condicionado por propiamente los quistes que están confluyendo. Vamos a observar los septos que se van a identificar ecogénicos entre cada uno de los quistes y como por característica de los quistes van a tener un refuerzo acústico posterior. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en donde en la primera imagen se observa un nódulo de morfología ovalada, con un eje mayor paralelo a la piel, van a tener márgenes circunscritos y se va a observar heterogénea por la presencia de los septos finos que van a separar a múltiples quistes que tienen un predominio anecoico y que van a presentar un refuerzo acústico posterior. En la imagen inferior se observa la coalescencia de 3 nódulos ovalados de márgenes circunscritos anecoicos en relación a microquistes agrupados, categoría BIRADS 3. Bueno, pasando al quiste complicado. Estas son estructuras quísticas con ecos homogéneos de bajo nivel, que por lo demás podría cumplir criterios de un quiste simple. Estos van a presentar una baja probabilidad de malignidad y son manejados con un seguimiento posterior por ser difícil de la distinción contra alguna de las masas sólidas. Van a tener una presencia de nivel líquido con ecos internos, o sea, pueden presentarse tanto con nivel líquido de detritos o líquido colesterol, o presentarse como ecos internos. Van a carecer del componente sólido, como lo va a hacer otro de los quistes. Este es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises, en donde se va a observar un nódulo de morfología redondeada, de márgenes circunscritos y una cápsula ecogénica. Va a ser heterogéneo de predominio anecoico con la presencia de múltiples ecos puntiformes internos. Va a presentar un refuerzo acústico posterior y
cierta deflexión de las del ultrasonido hacia ambos extremos de la lesión en relación a un quiste complicado. Mencionaba la literatura que era el único hallazgo dentro de las mamas, por lo que se clasificó como un BRAF3. En caso de que ya se vayan a observar múltiples, la categoría correspondería a un BRAF2. Aquí son algunas de las causas que pueden condicionar los ecos que va a presentar un quiste complicado. Los primeros y comunes son los que sean solo debris celulares. También pueden hacer cristales de colesterol que condicionen un nivel, hematíes, leucocitos o propiamente las células apocrinas y papilares. Este es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal en donde se va a observar un nódulo de morfología ovalada de un eje mayor paralelo a la piel, de márgenes circunscritos, y la ecogenicidad va a presentarse heterogénea por la presencia de un nivel, mencionaba, líquido de detritos en su interior. Va a proyectar propiamente como característica de un quiste la sombra acústica posterior y se identificaba móvil a las maniobras dinámicas, según la literatura, que era un característico BRAF3. Es importante realizar maniobras dinámicas y pedirle a la paciente que pues se gire y esperar un cierto tiempo para ver si este nivel pues cambia de forma, ¿no? Para saber y discernir de que sea un nódulo intraquístico. En cuanto a la mastografía, es difícil mediante la mamografía diferenciar a quistes complicados propiamente. Este es un ejemplo de una proyección oblicuo-lateral de una mamografía de la mama izquierda que va a presentar una composición de mamas heterogéneamente densas que van a poder ocultar algunos nódulos pequeños, donde se observa a nivel de cuadrantes superiores y en tercio medio un nódulo de morfología redondeada de márgenes circunscritos hiperdenso al parénquima mamario adyacente. La resonancia se van a observar hiperintensos, perdón, se van a observar de un contenido hiperintenso si tiene un contenido proteináceo. Van a ser redondeadas, ovaladas y circunscritas también. Bueno, el nivel líquido de detritus, dependiendo de su composición, va a ser su comportamiento. En STIR, la parte que es de densidad, de intensidad líquido, pues se va a ver hiperintenso, o si contiene proteínas o sangre, se va a observar hipointenso. No va a presentar como característica del quiste, no va a presentar un realce. En este primer ejemplo, se va a observar una adquisición que es en T1 en un plano axial, donde se observan mamas con tejido fibroglandular disperso, en donde se identifica hacia cuadrante externo de mama derecha un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos que va a tener un nivel de contenido graso y de material proteináceo que se va a observar con una banda hiperintensa en relación a un nivel graso. Hay que recordar que las adquisiciones de resonancia magnética de mama van a hacerse en prono, entonces pues aquí estaríamos viendo hacia el superior y hacia inferior, entonces el nivel o la imagen hiperintensa va a estar hacia apical. Bueno, el resto del quiste presenta una intensidad de señal intermedia por su contenido proteináceo. Dicha lesión se clasificaría como un BRAF3 por ser un hallazgo aislado. La siguiente imagen es una magnificación de resonancia magnética ponderada en STIR en una mama con tejido fibroglandular casi en su totalidad. Se va a observar un nódulo de morfología redondeada de márgenes circunscritos que va a presentar un nivel que tiene un comportamiento hiperintenso en la porción líquida, que es esta, y hipointensa en el componente proteináceo, hacia la flecha curva, en relación al quiste complicado. Pasando al siguiente quiste, es un quiste complejo. Este es también llamado una masa mamaria compleja quística y sólida para evitar confusiones con el quiste complicado. Se van a definir como
quistes que van a presentar paredes gruesas, que tienen unos tabiques de espesor superior a 0.5 milímetros. Pueden presentar masas intraquísticas o otros componentes sólidos discretos. La causa de la mayoría de los nódulos que van a presentar o los nódulos murales que tengan estos quistes complejos es una alteración de proliferativa benigna y es parte del espectro fibroquístico que tiene una metaplasia apocrina papilar. Representa el 5% de los informes de los exámenes de un ultrasonido de mama y tienen una tasa de malignidad de 0.3%, por lo que requieren una biopsia para que se excluya otros diagnósticos como papilomas intraquísticos o carcinomas intraquísticos o tumores filoides que tengan un componente quístico o cánceres sólidos que presenten una necrosis central. Muy bien, entonces en este ejemplo observamos un ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal, observando un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos con una pared que va a estar engrosada y va a presentar un nódulo mural hacia posterior. Es de contenido anecoico y como característica de quiste presenta un reforzamiento acústico posterior en relación a un quiste complejo. Los siguientes ejemplos, bueno, son dos ultrasonidos en escala de grises en donde se observan dos nódulos. El primer ejemplo es un nódulo de morfología ovalada con un eje mayor paralelo a la piel, de márgenes circunscritos y de cogenicidad compleja con un componente quístico y un componente sólido, el componente sólido se va a observar irregular, central, y asimismo se va a observar un refuerzo acústico posterior y discreta deflexión hacia los extremos de la lesión. La imagen de la derecha representa otro nódulo de morfología redondeada, de márgenes circunscritos y de una ecogenicidad compleja de predominio quístico, donde se va a identificar un septo interno y un engrosamiento irregular de la pared, presentando también un refuerzo acústico posterior. Ambos hallazgos eran en relación a un quiste de tipo complejo. Bueno, dependiendo de la apariencia ecográfica, los quistes mamarios complejos se pueden clasificar en 4 categorías utilizando los llamados criterios de Berg, en donde se van a dividir en 4. El tipo 1 son unos nódulos que van a tener una pared dureza que es mayor a los 0.5 milímetros o van a presentar septos gruesos. Van a tener un valor predictivo positivo para malignidad de 7.1%. El tipo 2 van a ser masas de tipo intraquístico con una o más lesiones murales sólidas dentro de un quiste. Ese van a presentar un valor predictivo positivo para malignidad de 16.7%. En el tipo 3 van a ser masas que contienen componentes quísticos y sólidos mixtos con una porción quística que va a ocupar al menos un 50% de la masa y el valor predictivo positivo para malignidad va a ser alrededor de 61.1%. En el tipo 4 van a ser masas que eran predominantemente o al menos de un 50%, o sea, sólidas, con focos quísticos ya sea excéntricos o centrales. Y el valor predictivo positivo para la malignidad es de 44%. Ok, este es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en donde se va a observar una estructura quística compleja de morfología ovalada, que va a presentar un componente mural que condiciona el engrosamiento de su pared. La imagen adyacente fue tomada durante la aspiración del quiste y la biopsia central confirmó un carcinoma intraductal de la mama izquierda. Y lo que mencionaba en este artículo era que el muestreo o la biopsia se recomendaba pues realizarla porque pues por esta tasa de valor predictivo positivos hacia malignidad hacia los carcinomas. Otros de los quistes son
los quistes sebáceos. Estas son masas circunscritas que van a ser palpables y van a estar inmediatamente por debajo del epidermis. Tienen una predilección hacia el pliegue inframamario. Pues como ya lo mencioné, son palpables, superficiales y se puede realizar una proyección tangencial para identificar esta lesión intradérmica. Puede complicarse con el desarrollo de abscesos o por cambios inflamatorios. En este primer ejemplo, se observa una proyección cranocaudal de mama derecha con unas mamas heterogéneamente densas que pueden ocultar algunos nódulos pequeños. La piel se observa de adecuado grosor, pero con la presencia adyacente a la dermis y de localización medial de mama derecha, de un nódulo de morfología redondeada, de márgenes bien definidos, de densidad similar al parenquima mamario. Y en estos ejemplos de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal se observa que a nivel de tejido celular subcutáneo hay un nódulo de morfología ovalada que tiene un eje mayor paralelo a la piel, paralelo y adyacente a la piel, en relación a un quiste sebáceo que tiene un signo llamado el signo de la pinza, que va a estar condicionado por la envoltura dérmica que va a tener este quiste. A la aplicación del Doppler Colors al menos en este ejemplo, se identifican signos inflamatorios, como mencionaba la hiperecogenicidad de la grasa adyacente y el aumento periférico de la vasculatura. Otro de los quistes es el quiste oleoso. Este es una zona de necrosis de grasa que es focal, que puede ser posterior a un trauma o un trauma quirúrgico, que es como una biopsia. Pueden ser uni o bilaterales, mayores a 1 centímetro, solitarias o múltiples. Tienen una calcificación que es típica o característica, que es en anillo de su pared. Entonces, en este ejemplo, la primera es una proyección craneocaudal de una mamografía de mama derecha, en una mama que tiene composición de tejido adiposo casi en su totalidad, donde se va a observar hacia cuadrantes externos y en el tercio anterior un nódulo redondeado circunscrito que va a presentar una calcificación anular y que posterior a una amplificación de esta mamografía se va a presentar este nódulo redondeado circunscrito con una calcificación anular y un centro que se va a identificar más radiolúcido. Y se va a observar también la presencia de calcificaciones redondeadas y puntiformes adyacentes a la lesión. Ok, estos son dos ejemplos. Las características de estos quistes son variables en la traducción ecográfica. Estos son dos ejemplos. El primero es un ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal, en donde se va a observar una lesión a nivel de tejido celular subcutáneo, observando un nódulo de morfología ovalada en eje mayor paralelo a la piel, márgenes circunscritos que es isoecoico a la grasa adyacente. Y la margen adyacente se va a observar otro nódulo de morfología ovalada, de márgenes que van a estar circunscritos. El eje mayor también es paralelo a la piel y va a tener una ecogenesidad que es compuesta tanto por una porción quística y una aparente nodularidad mural en relación a una de las presentaciones de este quiste oleoso que era secundario a un traumatismo. Bueno, pasando al fibroadenoma. Los fibroadenomas son tumores sólidos benignos. Se van a desarrollar a partir de una unidad lobulillar del conducto terminal debido a una proliferación descontrolada del componente tanto epitelial y del estromal del intralobar. Se cree que es debido a una estimulación estrogénica y que crece en el embarazo y la lactancia y que sufre cambios atróficos en edades ya de la menopausia. Va a involucrar los tejidos circundantes y va a comprimirlos parcialmente por un crecimiento que es expansivo y va a crear así una especie de pseudocápsula.
En el 15% de los casos se van a presentar múltiples en ambas mamas y su tamaño puede ser variable. Pueden crecer rápidamente, pero generalmente hasta un tamaño de 2 a 3 centímetros, pero hay una variedad que se llaman tanto fibroadenomas gigantes y juveniles. Los fibroadenomas gigantes pueden ser mayores a 500 gramos o mayores a 500 centímetros, mayor a 5 centímetros, perdón, y los juveniles son excepciones que pueden alcanzar los 6 a 10 centímetros, se van a presentar en las pacientes jóvenes. Pueden ser entre el 0.5 al 2% de todos los fibroadenomas que se presentan en la consulta, van a llegar a causar una asimetría de la mama o ya una distorsión de la piel y un estiramiento del pezón. Y histológicamente se va a caracterizar por esta celularidad del estroma prominente y una hiperplasia del epitelio. En cuanto a la presentación clínica, pues se pueden presentar como masas palpables en mujeres generalmente de edad fértil y siendo los tumores de la mama que se presentan muy comúnmente durante la segunda y la tercera década de la vida, pero alrededor del 44% se mencionan que van a presentarse en mujeres posmenopáusicas. Pueden presentarse con dolor hipersensibilidad, pero se relaciona cuando el fibroadenoma presente una zona de infarto. Okay. Bueno, las características histopatológicas de los fibroadenomas van a incluir la proliferación tanto de elementos estromales y de elementos glandulares, y se van a describir dos categorías histológicas de los fibroadenomas, ya sea una categoría intracanalicular o pericanalicular. En los fibroadenomas intracanaliculares, el estroma es denso y va a comprimir al conducto, y en las lesiones pericanaliculares no va a haber una compresión del conducto. Se menciona que el fibroadenoma tiene tres caminos que puede tomar: a quedarse en un tamaño estable, que es el 80% de los fibroadenomas, a tener una regresión, que se presenta en el 15% de estos nódulos, o a un crecimiento, que es alrededor del 5 al 10%. Bueno, entonces los fibroadenomas y la estructura interna de los fibroadenomas van a ser compuesta por elementos estromales y elementos epiteliales. Dentro del elemento del estroma pueden sufrir una llamada degeneración mixoide, que esta va a presentarse por esclerosis, hialinización, calcificación, mientras que el epitelio puede presentar todos los posibles aspectos proliferativos y no proliferativos del parénquima mamario, como es la metaplasia apócrina, la hiperplasia ductal, la adenosis esclerosante, y los fibroadenomas que se caractericen por una metaplasia apócrina, una hiperplasia ductal, una adenosis esclerosante y unos quistes de aproximadamente 3 milímetros se van a describir como fibroadenomas complejos. Estos fibroadenomas se menciona que son más pequeños que los fibroadenomas que son fibroadenomas simples, y van a poseer un riesgo de cáncer acumulativo que es 3.1 veces mayor que si es un fibroadenoma que no está complejo, que es un fibroadenoma simple. Y tienden a ser, el riesgo de cáncer tiende a ser el 50% hacia un cáncer lobulillar in situ, 20% hacia un lobulillar infiltrante, 20% hacia un ductal in situ y 10% hacia un ductal infiltrante. ¿Cómo se va a presentar en la mamografía? Bueno, los fibroadenomas van a tener un aspecto de características que van desde un nódulo ovalado, circunscrito, va a ser muy variable.
La densidad puede ser tanto hipo o isodensa al tejido glandular, puede presentar o no calcificaciones, que es las macrocalcificaciones o que las calcificaciones que se presentan como palomitas de maíz, y presentarse de manera múltiple y bilateral, que este, pues, bueno, en este mamografía de una proyección oblicua medio lateral de la mama izquierda, de una composición mamaria de tipo B de la ACR con unos sectores dispersos de densidad fibroglandular, te va a identificar en tercio medio y hacia cuadrantes superiores un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos que va a ser isodenso al parénquima adyacente, sospechoso de fibroadenoma, que ya sí se le valorar si la paciente se queja de él o lo encuentra palpable, pues va a ser un BIRATS ya 4 y si es solamente encontrado en la mastografía y no lo siente, pues sería un BIRATS 3. Estos son otros ejemplos. Del primero es un fibroadenoma en una mujer de 35 años, en donde en una vista cranocaudal y una amplificación de mama derecha va a observar una mama compuesta por un patrón tipo A en relación a tejido adiposo en su totalidad. Muestra en tercio medio un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos que va a estar hiperdenso y que en una amplificación se va a observar que ya es la presencia de dos nódulos que van a presentarse redondeados, circunscritos e hiperdensos sin hallazgos asociados, que tras el análisis histopatológico se diagnosticaron como fibroadenomas y se dieron una categoría de BIRATS 3. Ese es otro ejemplo en un paciente que notaba un aumento de su mama de hace 9 meses, pero que se refería indoloro. Son proyecciones oblicua medio lateral y cranocaudal de mamas densas, en donde tanto abarcando el tercio anterior y el tercio medio y de localización posterior y superior al pezón, se va a identificar un nódulo de gran tamaño, de morfología ovalada, de márgenes circunscritos, isodenso al tejido mamario, que secundario a la biopsia, porque se le realizó por el tamaño de la lesión, reportó un fibroadenoma, clasificando como un fibroadenoma gigante por sus características de su tamaño. En cuanto a las calcificaciones, estas son calcificaciones benignas que se clasifican en BIRATS 2. La primera es una amplificación de una proyección craneocaudal de una mama derecha que muestra calcificaciones en un patrón de tipo anular en relación a la involución de un fibroadenoma. La amplificación adyacente es una mamografía que muestra la presencia de macrocalcificaciones o las llamadas palomitas de maíz, en donde estas calcificaciones son muy características de los fibroadenomas. En esta proyección craneocaudal de mama izquierda, en una mama que es heterogéneamente densa, que puede ocultar algunos nódulos pequeños, que es el tipo C, se identifica a nivel de tercio medio y de mayor tamaño en cuadrantes externos algunos nódulos que se van a observar calcificados, la presencia de algunas macrocalcificaciones y unas calcificaciones redondeadas puntiformes agrupadas en relación a las calcificaciones benignas típicas de los fibroadenomas, y son calcificaciones BIRATS 2. En este otro ejemplo de una paciente de 64 años que presentaba un fibroadenoma complejo. La primera proyección es una mamografía craneocaudal de la mama izquierda, en donde se muestra una zona que presenta mayor densidad hacia cuadrantes externos, que va a estar asociada a calcificaciones gruesas, y que tras una mamografía de compresión se van a observar esta misma zona y estas mismas calcificaciones, macrocalcificaciones que van a estar también asociadas a calcificaciones tanto amorfas y pleomorfas adyacentes.
En este sitio se realizó una biopsia por estereotaxia, que la histopatología después de dicha biopsia reveló un fibroadenoma complejo con calcificaciones epiteliales e hiperplasia lobulillar atípica adyacente, que es esta. Y en la biopsia por escisión que se realizó posteriormente, esta hiperplasia se mostró con un carcinoma lobulillar invasivo. Okay. En cuanto a la valoración en ultrasonido, esta se va a tratar de una lesión móvil que es compresible, que por lo general se va a ver como un nódulo redondeado o ovalado, con hipoecogenicidad generalmente uniforme, más grande en la dirección transversal que en la anteroposterior, con unos márgenes bien circunscritos o la presencia de una pseudocápsula que va a estar ecogénica. Alrededor de, en 10% de los casos va a haber calcificaciones intralesionales que van a ser detectables y puede presentarse muy variable en cuanto a los hallazgos posteriores, presentándose como ya sea con algún realce acústico o con una sombra acústica. En este ejemplo de una ecografía que muestra un nódulo de morfología ovalada con un eje mayor paralelo a la piel, de márgenes que van a ser circunscritos, de ecotextura hipoecoica que es homogénea y va a presentar una cápsula que es ecogénica, fina y completa, con una sutil deflexión hacia ambos lados del nódulo en relación a un fibroadenoma. En este otro ejemplo es un ultrasonido en escala de grises, donde se va a observar un nódulo mencionado en mama derecha, que es de morfología ovalada con un eje mayor paralelo a la piel. Los márgenes van a ser circunscritos y esto se va a presentar de heterogénea de predominio hipoecoica. Adyacente se observa otro ejemplo de un nódulo de similares características que posterior a la aplicación de angiopoder se identificaba en solo vascularidad de tipo periférico. En este otro ejemplo es un ultrasonido en escala de grises, en donde se va a observar un nódulo de morfología ovalada de un eje mayor paralelo a la piel, de márgenes circunscritos, que va a ser heterogénea de predominio hipoecoico, pero va a tener la presencia de algunas áreas anecoicas en relación a microquistes y también se va a asociar a pequeñas zonas de mayor ecogenicidad por la adenosis esclerosante de un fibroadenoma de tipo complejo. Bueno, en la resonancia, los fibroadenomas tienen un aspecto clásico de un nódulo igualmente redondeado o lobulado de bordes circunscritos. En el 20% pueden contener unas septaciones internas que van a ser de baja intensidad. En una técnica T1 se van a observar hipointensos al tejido mamario adyacente. En T2 va a ser variable tanto hipo o hiperintenso. Si se realiza una secuencias de difusión y mapa de ADC, no va a presentar restricción. Y lo importante es que posterior a la administración de medio de contraste de gadolíneo, puede ser variable el comportamiento, pero la mayoría va a mostrar una mejora del contraste que va a ser inicialmente lento, lo cual mencionaba que puede cambiar los días previos al inicio de la menstruación, haciéndose un poco más rápido dicha fase inicial, pero va a ser seguida de una fase que va a estar retardada y persistente. Es una típica curva de mejora de tipo 1. También pueden verse tabiques internos que no van a realzar. La primer ejemplo es una adquisición de resonancia magnética ponderada en T1 y con administración de gadolíneo, en donde se va a observar un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos con un reforzamiento posterior al gadolíneo que va a hacer evidente unos septos internos que se van a presentar hipointensos, que es una apariencia típica de un fibroadenoma.
en esta adquisición de resonancia magnética ponderada también en una técnica T1 más administración de medio de contraste y la clásica curva dinámica que va a tener el fibroadenoma que es de tipo 1. Bueno, se va a observar de este lado un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos que va a presentar un realce inicial lento y una fase retardada que va a ser persistente en relación a una curva de tipo 1. En estos otros ejemplos es una adquisición de resonancia magnética ponderada en T1, en donde se va a observar también un nódulo de gran tamaño, de morfología ovalada, de márgenes circunscritos, de un comportamiento discretamente hiperintenso al tejido glandular adyacente. Y la imagen adyacente es de la misma lesión, pero esta va a ser en una adquisición coronal y va a estar potenciado en T1 más FATSAT, en donde se van a observar estos tabiques hipointensos que les mencionaba que tienen los fibroadenomas en la misma lesión antes descrita de mama derecha. Bueno, en cuanto a las indicaciones de cuándo biopsiar el fibroadenoma, pues se menciona que es cuando la lesión tenga un agrandamiento de la lesión, como lo marca la categoría BIRADS 4A, que es respecto a un aumento del 20% de la lesión. También cuando presenten hallazgos atípicos, como lo son una intensa sombra acústica posterior, que los márgenes se presenten irregulares o los bordes estén muy lobulados. En una lesión por encima de los 2.5 centímetros o que para el contexto clínico sea palpable y que ya pues llegue a una categoría BIRADS 4A, y cuando no se presenten tampoco estudios previos para comparar. Y otra de las indicaciones va a ser propiamente la tranquilidad de la paciente cuando ella pues sí lo solicite. Recordar que el seguimiento que van a tener estas lesiones, que son probablemente benignas, va a ser cada 6 meses estos 6 meses va a ser tomado por los 100 a 180 días que se piensa que es el tiempo en el que el cáncer se va a duplicar. Entonces, si tras este seguimiento de cada 6 meses por 2 años permanecieran estables, pues la probabilidad de multiplicación y de desarrollo de cáncer van a ser bajas, por lo que se va a volver a un screening de manera anual. Otro tema son los cambios fibroadenomatoideos, que cambio fibroadenomatoideo también es conocido como hiperplasia fibroadenomatosa o fibroadenomatosis. Es una patología que es poco común y las características histológicas van a ser similares a las del fibroadenoma. Van a tener, pero con cambios fibroquísticos también, va a carecer de bordes, de los bordes bien definidos, es decir, tiene una menor organización. Generalmente se observa de manera incidental, va a presentarse en una edad media de entre los 28 o 34 años, va a involucrar múltiples lóbulos y como ya les mencioné, no se va a identificar un nódulo bien circunscrito ni una cápsula que esté muy aparente en estas lesiones. En cuanto a cómo se ven de las características de imagen, a veces solamente en la mamografía van a ser mamografías que se identifiquen normales o presentarse como densidades mamográficas asimétricas. En el ultrasonido pueden ser solo masas hipoecoicas y, como les mencioné, no van a estar bien definidas. Este es el primer ejemplo, es un ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal, en donde se observa una lesión que es irregular, que va a estar mal definida, de congenicidad hipoecoica, y que posterior a la aplicación de Doppler color se va a observar un flujo sanguíneo que va a estar interno en relación a cambios fibroadenomatoideos. En este otro ejemplo, es una mujer de 54 años que se sometió a una ecografía. Entonces, son 2 ultrasonidos en escala de grises con transductor lineal
en donde se observa, mencionaba en cuadrante superior externo, un nódulo de morfología irregular con un eje mayor que es paralelo a la piel, pero los márgenes no van a estar circunscritos, van a ser márgenes angulados de ecogenicidad hipoecoica y van a presentar una sombra acústica posterior. Dicho nódulo, posterior a la aplicación de angiopoder, va a presentar un aumento focal de la vascularidad del tejido mamario que estaba adyacente. Esta lesión, aunque muy aparatosa, se clasifica como un BIRATS 4C, pero posterior a la biopsia se reportaba que solo eran cambios en fibroadenomatoideos. Bueno, la siguiente patología son los adenomas. Los principales es el adenoma tubular lactante y de menor proporción, un apocrino de la mama, pleomórfico de la mama y adenomas ductales. La OMS va a definir a estos y sobre todo al adenoma tubular como nódulos benignos que generalmente van a estar redondeados, se van a formar por una proliferación de estructuras tubulares compuestas por capas típicas de células del epitelio y mioepiteliales muy compactos, sin el estroma muy significativo, que es la diferencia que tiene con los fibroadenomas, que van a contener, como los fibroadenomas tienen gran cantidad de estroma fibroso, por lo que el diagnóstico del adenoma tubular suele reservarse para aquellas lesiones puramente acinares y con poco estroma. Los adenomas tubulares son también denominados adenomas puros y tienen mayor frecuencia en las mujeres jóvenes. Más del 90% se van a encontrar en pacientes menores a 40 años con una edad media de 31 años. Algunos autores van a considerarlo como una variante del fibroadenoma pericanalicular y, representa del 0.3 al 1.7% de las neoplasias benignas de la mama. El tamaño del tumor va a variar entre 1 centímetro a 7.5 centímetros, pero se mencionaba que rara vez van a superar los 5 centímetros. Y el adenoma lactante es uno de los tumores benignos de la mama que se va a presentar con mayor frecuencia hacia el final del embarazo y en periodos de lactancia. Algunos autores refieren que se presenta en el epitelio de un fibroadenoma que ya se tenía durante el embarazo. Clínicamente se van a presentar como una masa firme que no va a ser dolorosa, que va a ser móvil y que puede retroceder retroceder espontáneamente después de que termine el periodo de lactancia y que pueden crecer rápidamente también y presentar zonas de infartos o necrosis central. En cuanto a cómo se van a presentar en imagen, pueden presentarse pues solamente en la mamografía como masas circunscritas o nódulos bien circunscritos. No van a presentar calcificaciones. Sin embargo, pues en pacientes mayores se podían mencionar que algunas calcificaciones puntiformes podían justificar que en estas lesiones se hicieran una biopsia para descartar neoplasias. Van a presentar una definición de márgenes muy variables y a la valoración ultrasonográfica en cuanto al adenoma tubular, generalmente son nódulos hipoecoicos bien delimitados y no van a estar calcificados, generalmente de ecotextura homogénea y teniendo un refuerzo acústico posterior. En cuanto al adenoma de lactante, son homogéneos también, son hipoecoicos, siempre van a presentar un refuerzo acústico posterior y van a mencionarse como de un tamaño entre los 1 a 4 centímetros. Pueden contener también áreas quísticas en relación al infarto o la necrosis. El primer ejemplo, bueno, en este ejemplo son dos imágenes de mamografía en proyecciones tanto craniocaudal y ombíblico medio lateral de mamas izquierdas en mamas con composición heterogéneamente densas que pueden ocultar algunos nódulos pequeños y en donde se va a observar en el tercio anterior
un nódulo de morfología ovalada de márgenes circunscritos que es isodenso al parénquima adyacente. En cuanto a el ultrasonido, va a existir una superposición de las imágenes de ultrasonográficas en cuanto, o comparándolo con un fibroadenoma, y la diferenciación muchas veces pues, es imposible. Esta es una imagen de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en donde se va a identificar un nódulo de morfología ovalada que presenta un eje mayor paralelo a la piel, que se presenta hipoecoico, y con una deflexión hacia ambos márgenes de la lesión y discreto refuerzo acústico posterior central en relación a un adenoma de tipo tubular. En cuanto al adenoma de la lactancia, en este ejemplo son dos imágenes, el ultrasonido en escala de grises con un transductor lineal, donde se observa un nódulo de morfología redondeada, de márgenes que no van a estar muy circunscritos, van a estar indefinidos y presentarse lobulados. Es heterogéneo de predominio hiperecogénico, con áreas anecoicas en probable relación tanto a conductos lactíferos prominentes o áreas de necrosis central. Va a presentar un realce acústico posterior y que tras la aplicación de Doppler color van a presentar una vascularidad tanto central y un aparente vasonutricio en relación a un adenoma de la lactancia. Y pues creo que por mi parte sería todo. Y voy a dejar de grabar. Ok, doctora. Pues, Muy bien.